vamos a pasar a una sección, ¿verdad? Donde vamos a hacer preguntas, hermanos, ¿sí? Todos los que estamos participando vamos a hacer preguntas en base a lo que ha sido la parte expositiva del hermano Luis Sena. Entonces, bueno, yo le doy la libertad a ustedes, hermanos, para que hagan su pregunta en base a lo que se ha entendido de la exposición. No sé si, bueno, podría comenzar Rubén. Rubén, ¿tienes alguna pregunta sobre el tema? Sí, sobre todo en el racionalismo, obviamente, ¿qué nos diferencia de una intelectualidad que nosotros tenemos que tener la razón educada a caer en el racionalismo? O sea, como ya estamos pisando el racionalismo, estamos hablando históricamente, pero en el sentido para definirlo con claridad. Eso me gustaría tener eso claro. Bueno, cuando hablamos de racionalismo, estamos hablando de un excesivo rol de la razón evaluando la palabra de Dios. La razón es necesaria para poder interpretar, aplicar, utilizar, entender la palabra de Dios, pero no para evaluarla. Inmediatamente los principios de la lógica y de la razón comienzan a estamos entrando en un campo racionalista. Entiendo, mi hermano. Gracias. O sea, en otras palabras, elevando un aspecto de la creación, la razón, por encima de la revelación de Dios. O sea, obviamente es una actitud idolátrica. Ok, entiendo. Gracias, hermano. El hermano Máximo, a ver si tienes alguna pregunta para Luis Sena. Dentro de todo lo que se ha hablado, es un material bastante condensado, pero denso, diríamos. Lo que yo entiendo, pregunto, es que más que la razón o el racionalismo que afectó la iglesia, pienso que no sería la alta crítica que le ha hecho más daño que cualquier otra cosa a la revelación de Dios. O sea, porque fue reciente y realmente lo que plantea es algo bastante inaudito de tratar la Biblia con los mismos, como si fuera una obra literaria, ¿no? O sea, sí, creo que no sería eso una de las que más daño le ha hecho o que más ha llevado al neo, a esta época de agnosticismo, porque tratar la Biblia de esa manera, la alta crítica, y no haber sido como compelida por la iglesia. Mi pregunta es que si ese es uno de los que más le ha hecho daño y que ha derivado más en la no creencia de Dios. O sea. Bueno, debemos recordar que la alta crítica fue generada por teólogos cristianos, no por antagonistas y ateos. Surgió dentro del cristianismo. Correcto. Lo cual nos debe llamar la atención y es un principio genérico.
la iglesia cristiana desde su origen ha estado atacada desde dentro y desde fuera. No todo, Satanás siempre ha movido gente de adentro para distorsionar la misión de la iglesia. Entonces, ciertamente, ese movimiento de la alta crítica le dio tanto miedo a los pastores, teólogos y cristianos que abandonaron la y comenzaron a defenderse asumiendo esa dualidad de que tal vez para los temas naturales y sociales, la racionalidad humana era el camino a la verdad, y para lo espiritual que no necesita demostración sea la Biblia. Eso fue una reacción precisamente de avestruz frente a la alta crítica. Sí, ciertamente, de todos los movimientos que describimos, la alta crítica fue el más contundente al debilitarle a los cristianos su fe en la palabra de Dios como inerrante y como verdadera. Sí, ciertamente. Correcto, gracias, gracias. Vale, vamos a pasar a otra pregunta. En esta oportunidad le damos la oportunidad a Raquel para que haga su pregunta sobre el tema de hoy. Sí, bueno, ya hemos visto que el dualismo evangélico es una distorsión del cristianismo. Entonces, teniendo esto en cuenta, se podría decir que la iglesia ha hecho más mal que bien a nivel de la sociedad y a nivel de la vida de los miembros de una iglesia local. La presencia del cristianismo en el mundo, de toda manera, es una medicina, ha sido una medicina a los males. La pregunta es decir, si un tratamiento médico puede sanarte del 90% de los efectos de una enfermedad y nada más te cura o mejora en un 40%. No es que no ha hecho nada. Claro que ha hecho algo. Porque debemos recordar que la iglesia es un proyecto de Dios, no humano. Entonces, lo que nosotros estamos hablando aquí es fortaleza y proyecto de humanos. Lo que estamos mirando es cómo los humanos estorbamos el proyecto de Dios y le restamos eficacia. Ha traído, o sea, definitivamente, la iglesia en el mundo ha sido un elemento sanador. En la época actual, ¿qué eficacia de sanación está teniendo? Como los medicamentos. Los medicamentos falsificados o adulterados, o que se le pasa su fecha de vencimiento y ya no tienen el poder de curación, no quiere decir que no traigan cierta sanación. Es su efectividad. Y por eso hablábamos de la reforma protestante. En la reforma protestante, la efectividad transformadora del reino de Dios se puso a relucir y por lo tanto vemos una concentración de efectividad de los medios de gracia que nos llama la atención en comparación a la efectividad de los medios de gracia en el tiempo contemporáneo. Y ahí donde nos damos cuenta que hay una diferencia. La misma medicina durante la Reforma Protestante produjo un 90% de transformación de las sociedades en los países de Europa del Norte.
¿cómo es que en nuestras naciones no llega ni al 50%? Entonces hay un problema. Y por eso estamos analizando los factores decadentes que están haciendo que los medios de gracia, que no han bajado su capacidad sanadora, son estorbados por actitudes e ideas contrarias a la escritura misma. Ese es el punto de lo que estamos analizando. Entonces, ciertamente, la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios en el mundo, es una decisión, una elección de Dios. Y es un proyecto de Él. Pero es un proyecto que trabaja con obreros humanos. Y esos obreros en diferentes épocas han sido obreros de baja calificación y en otras épocas de alta calificación de carácter y conocimiento de la verdad. Y los frutos así lo han evidenciado. Pero nosotros sabemos que la expectativa del dueño de la iglesia es el más alto rendimiento de los medios de gracia, no el más bajo rendimiento. Entonces, por eso estamos reaccionando al bajo rendimiento de los medios de gracia en nuestra época. Eso es lo que está pasando. No es que los líderes no tengan buenas intenciones, de que la Biblia no esté ahí, de que los sacramentos no se estén haciendo, no. Es el resultado, la efectividad transformadora de esos medios de gracia, lo que lo vemos estorbado. ¿Y qué lo está estorbando? Mentiras como el dualismo evangélico y esa separación de lo sagrado y lo secular, que están mermando la integración de una visión de la vida, no del cristianismo, de la vida. La Biblia es un libro descriptivo de la vida, no de la fe, de la vida. Entonces, cuando hablamos de una cosmovisión bíblica, estamos hablando de una perspectiva total de la vida, no una perspectiva de iglesia y cristianismo. Precisamente esa es una de las distorsiones que nosotros tenemos. Entonces, estamos hablando de efectividad de los medios de gracia para nuestra generación. Gracias, hermano. Bien entendida su explicación. Le voy a hacer una pregunta yo ahora. Bueno, realmente vemos el siglo XIX, ¿no? Como ese punto donde hubo esa división entre los liberales y los fundamentalistas. Yo me pregunto si hubo algunas iglesias que no siguieron alguna de estas dos reacciones. Ah, sí, siempre hay remanente fiel. Si uno lo sale a buscar, lo encuentra. El asunto es las tendencias. Las tendencias principales. Claro, sobre todo en las iglesias reformadas holandesas, y muchas de ellas emigraron. Mucha gente de las iglesias reformadas holandesas emigró en el siglo XX, después de la guerra mundial, a Canadá y a los Estados Unidos. Continuaron con una visión integradora, reformada y muy clara de la vida. Y hay muchos escritos y teólogos que han escrito libros continuando con la línea de la cosmovisión bíblica y la perspectiva de la vida del campo unificado de la Reforma Protestante. Sí, o sea que nunca es uniforme los fenómenos sociales en general, pero las tendencias sí dan patrones
que nos ayudan a ver, por ejemplo, en nuestras naciones latinoamericanas, la debilidad de la iglesia evangélica para discipular a la gente de la iglesia y de afuera de la iglesia con una perspectiva de la vida que les permita, que nos permita acercarnos al shalom, a las buenas intenciones de Dios. Ahí es donde está el problema. No es que no sigamos las rutinas eclesiásticas. Seguir las rutinas eclesiásticas, eso no tiene ningún valor. El valor está en que el bienestar integral del reino de Dios se manifieste en el contexto de nuestras sociedades como discipulado. De eso que estamos hablando. Y por lo tanto recibamos el beneficio de otras naciones. De eso que estamos hablando. Perfecto. Gracias, hermano. Bueno, queda todavía más preguntas. Sí, José Mata ahora. ¿Qué pregunta tiene? Y bueno, después de ti, le preguntamos a Leti también. Siguiendo aquí una de las diapositivas, sabemos que en el siglo XVII y XVIII hay unos elementos que salieron, por ejemplo, como la religión naturalista del deísmo y los avivamientos, ¿no? Mi pregunta es si en este siglo yo podría decir que estamos viviendo un cristianismo deísta, que sabemos que el deísmo es esa religión de donde no tenemos un Dios personal, sino que nada más es inmanente, es trascendente, es más no inmanente. Esa es una de mis preguntas, y actualmente en este siglo, como se vio en el 17 y en el 18, porque nos dicen aquí que la religión, y entre paréntesis coloca cristianismo, naturalista del deísmo. Entonces, ¿será que nosotros podemos tener un cristianismo deísta ahorita? No sé si es mal el término. Y la otra pregunta es, con respecto a la alta crítica, el profesor nos explica que la alta crítica fue un movimiento como tal que salen de los cristianos, de la iglesia, ¿no? Y que Satanás muchas veces ha utilizado de los que están adentro para crear esas situaciones, ¿no? Pero aquí me habla sobre varios enfoques. Unos están los pietistas, otros de doctrina y otros que dan un enfoque histórico crítico. Por ejemplo, ahorita, si nosotros, la iglesia como tal metió la cabeza en la tierra como el avestruz cuando se enfrentó a ese momento de la alta crítica, actualmente yo podría decir que un pietista, un cristiano pietista actualmente, digamos que es un avestruz que metió su cabeza debajo de la tierra, o puedo decir que un cristiano que se enfoca solamente en la doctrina y en el desarrollo de las dogmas y las confesiones, es un cristiano que se metió netamente su cabeza bajo la tierra como el avestruz. ¿Cómo nosotros como cristianos ahorita podemos, digamos, contraponer, no sé si se puede decir, la alta crítica? No entiendo, sin darle un enfoque obviamente histórico crítico, ¿no? Sino en esos dos enfoques, en el de doctrina y en el de pietismo. No sé si me hago entender, profesor. Sí, bueno, más o menos. Vamos a ver si entendí. En la primera parte creo que tenía que ver con la alta crítica. Bueno, con el deísmo. ¿No? El deísmo fue el camino hacia el ateísmo. O sea, si Dios no es relevante para la vida diaria y nada más Él ha hablado en su palabra, cuando la alta crítica demostró que la palabra de Dios tenía errores y no era la palabra de Dios, entonces, ¿para qué necesitamos un Dios
que no ha hablado, que no se inmiscuye en los asuntos humanos, ¿de qué nos sirve? Ya el camino hacia una perspectiva atea de la vida ya estaba trazado, y por lo tanto hacia un cristianismo naturalista, evolucionista, distorsionado, como el de el liberalismo evangélico, y después movimientos que vinieron como el evangelio social, que era básicamente un cristianismo de ética moral y comportamiento ético. O sea que se produjeron esas distorsiones. El deísmo no se quedó ahí, sino fue que una etapa de transición en un camino hacia un ateísmo práctico, real. En cuanto a las comparaciones entre una actitud pietista al cristianismo pudiera ser la característica, una actitud fundamentalista, dogmática, con énfasis doctrinal excesivo, sería característico de los fundamentalistas y los reformados. El problema es que ambos tienen una distorsión estructural, no tienen una cosmovisión bíblica, no tienen coherencia. Se necesita experiencia de la fe, ese énfasis práctico, porque el cristianismo es para vivirlo la vida, pero tú necesitas doctrina. ¿Cómo tú balanceas esos aspectos del reino de Dios? Tú necesitas un entendimiento coherente. Si tú no tienes entendimiento coherente, hay grietas que te arrastran a un lado o a otro. Entonces, por eso nosotros vemos que mucho del énfasis en las iglesias evangélicas se basa en los testimonios y en lo que el Señor me dijo y la experiencia de fe. Eso es pietismo. Otros, todo es la sana doctrina y una separación entre la doctrina correcta y la práctica correcta, que son mundos aparte. Otra palabra, una gran cantidad de la gente de sana doctrina no son sanos en el mercado, no son sanos en la sociedad, son sanos en la iglesia y en su planteamiento doctrinal, pero no son sanos. Entonces, la sana doctrina sin una sana práctica no sirve de nada. Entonces, ¿cómo evitar caer en esos extremos? Se necesita un conocimiento bíblico sólido, y el conocimiento bíblico sólido empieza entendiendo bien cuál es el propósito redentivo de Dios que Él ha revelado en su palabra de una manera estructurada y sólida, completa, no fragmentada. Por eso, la importancia de la cosmovisión bíblica y entender la revelación en función de la creación, caída, redención, consumación, para poder colocar los elementos de la revelación en su lugar correcto, porque recordemos que al final el juego es vivir la Biblia, vivir el reino de Dios, no sabérsela. La Biblia no es la vida. Dios está interesado en la vida, no en la Biblia. Dios está interesado en la totalidad de la nación, no en la iglesia. Él está interesado en bendecir a todas las familias de la nación, no nada más a las familias de la iglesia. Por lo tanto, conocer la revelación no es más que el camino para poder tener una idea de una vida que se viva de acuerdo
a los principios del rey. Pero una vida completa, no una religión, no una vida religiosa, una vida total, pública, que abarca todos los elementos de la cultura. Ahora vengo yo. Escucha, lo que pasa es que estoy controlando aquí sí, sí, con respecto al evangelio social, usted mencionó que, bueno, hay una confusión con respecto al entendimiento del evangelio social, lo que es la cosmovisión bíblica, ¿no? O sea, no se ha podido articular estas enseñanzas. Profesor, usted menciona mucho sobre el reino de Dios y sobre la importancia que nosotros tenemos que cultivar en este mundo como sal y luz de las naciones. Por ejemplo, Venezuela. Sí, por ejemplo, en Venezuela hay personas que escuchan cosmovisión bíblica ya, y esa persona puede confundir y puede decir, pero entonces yo puedo servir entonces en el área de gobierno, o sea, con respecto al gobierno de Maduro, porque yo estoy extendiendo el reino. Sí. Entonces mi pregunta sería la siguiente: ¿cómo en la parte política y económica y en las áreas sociales, cómo yo, o sea, puedo definir qué o cuál es el área donde yo tengo que trabajar según la cosmovisión bíblica? O sea, porque si usted puede analizar, profesor, en Latinoamérica hay muchos espectros en distintas áreas, tanto en lo económico, lo político, o sea, hay espectros, ¿no? Por ejemplo, en la política se derivan en muchas aristas. Puedes encontrar los libertarios, liberales clásicos, minarquistas, puedes encontrar los comunistas, los palos libertarios. En la parte económica, los keynesianos, puedes encontrar los keynesianos, ¿puedes qué? No, están los keynesianos, están los comunistas, están los randianos, o sea, hay espectros. Sí. Lo austríaco. Ajá, exacto. Ya, entonces, ¿dónde un cristiano puede trabajar? ¿En qué área de estos espectros? Porque yo en Venezuela puedo llegar, extiende el reino. Pero si hay una persona llamada allí al área, ¿cómo yo le puedo aconsejar? Bueno, tú estás haciendo una pregunta que es un salto. Tú tienes que empezar en el principio. ¿Ya? Y el principio es que el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, es un principio de reconciliación de todas las cosas con el Creador en los términos revelados en su palabra, y que solamente se activa después de la conversión y el nuevo nacimiento y la transformación de la persona. Eso no es que si yo decido, yo quiero. No. El reino de Dios empieza con una transformación interna y se proyecta hacia afuera. Muy Esa bien. proyección hacia afuera necesita coherencia, tiene contenido. El contenido es la palabra de Dios. Entonces, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo para poder discernir de qué estamos hablando en cada aspecto de la vida. Entonces, cuando hablamos de política, de economía, etcétera, tenemos que estar hablando de cuál es la perspectiva del gobierno civil revelado en las Sagradas Escrituras. Es de eso que estamos hablando. Y por lo tanto, la acción de un cristiano regenerado es utilizar su vida y su campo vocacional como un instrumento reconciliador de esa actividad creacional con su creador. Pero tiene que conocerlo y tiene que tener el discernimiento espiritual de las reglas de sabiduría que rigen en esa actividad en particular. O sea que eso es antes de ser un discipulador o un discípulo en la esfera pública. Eso implica una formación personal. Así es.
Entonces, esa formación personal es lo que le da ese discernimiento para mirar el espectro de corrientes que se mueven en la sociedad y poder hacer el ejercicio de traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Es decir, no creyéndole a los expertos sus propuestas Claro. de falta de sabiduría, porque hay un principio general en la Escritura que es que Dios confunde la sabiduría de los entendidos, como nosotros estamos mirando en el mundo de hoy en día. El mundo está lleno de intelectuales ungidos que no saben lo que está pasando. No saben lo que está pasando en economía, no saben lo que está pasando en política, no saben lo que está pasando con el COVID-19, no saben. El mundo contemporáneo no tiene respuestas para lo que está viviendo el mundo contemporáneo. Y lamentablemente, los cristianos carecemos de la sabiduría para poder discernir esa realidad y les hacemos caso. Pero ellos están perdidos. Y la Escritura dice que siempre lo han estado. Así que cuando uno oye todas esas proyecciones de la revista de Economist y que de la Agenda 2030, etcétera, todo eso no es más que la expresión contemporánea de la falta de sabiduría que la humanidad contraria a Dios siempre ha exhibido y que Dios siempre ha confundido. Interesante. Perfecto, gracias, hermano. Entonces, en resumen, Sí. para un cristiano vocacional en una esfera, estamos hablando de que tiene que ser un cristiano verdadero, que tiene que haber nacido de nuevo, que tiene que tener una práctica de vida genuina y tiene que haber cultivado su campo vocacional de acuerdo a las verdades que Dios ha puesto en ese campo vocacional y discernirlas de acuerdo a la revelación bíblica. O sea, hay un trabajo para hacer. Es un trabajo especializado dentro de el discipulado. O sea, según vayamos por la vida, debemos hacer discípulos. Pero ese ir por la vida no es simplemente manejando una bicicleta. Es intencionalmente dominando con sabiduría los aspectos de la creación que Dios nos conceda poder penetrar. Exacto. Como dice usted, que tenemos que ir a la ofensiva, ¿no? Claro. Pero para eso hay que tener, como dice Primera de Corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Claro. Pero esas fortalezas son intelectuales y espirituales. Por lo tanto, necesitamos una capacidad intelectual cultivada de acuerdo a la verdad bíblica y al conocimiento técnico de las diferentes áreas. Sí, y eso implica todos los aspectos de la vida de uno: familiar, vocacional, político, recreativo, comunitario, la totalidad de la vida. O sea, no se trata de vida religiosa evangélica. Se trata de la totalidad de la vida pública. El llamado del cristiano es a la totalidad de la vida, en todas sus esferas de actividad. Sí. Bueno, sí, ya son las 8. Bueno, llevamos 1 hora y 15 minutos. No sé si ya lo podemos dejar hasta acá o da tiempo a alguna pregunta o usted termina con alguna conclusión, hermano.
Bueno, si no hay alguna otra pregunta, podemos concluir aquí, excepto que haya alguna pregunta. Sí, bueno, usted había mencionado cuando estaba hablando de la Reforma Protestante que hubo, a partir de la segunda generación de la Reforma Protestante, la cosmovisión bíblica se deterioró. Y yo me pregunto, ¿dónde estuvo la falla? O sea, ¿por qué la cosmovisión bíblica se deterioró en ese momento especial? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, muchos factores. Entre ellos, vimos ese excesivo énfasis en la teología de las iglesias luteranas. O sea, una rama importante de la reforma comenzó a distorsionar el balance entre doctrina y práctica. Las ramas de Ginebra fueron más efectivas y permanecieron por más tiempo, porque el periodo colonial norteamericano entre los años 1600 al 1800 fue un periodo de florecimiento que vale la pena estudiar con mucho detalle para nosotros como estudiantes de la cosmovisión bíblica, porque las 13 colonias norteamericanas no tenían las barreras históricas, culturales y políticas del viejo continente, sino que ellos tuvieron la oportunidad de establecer la primera república constitucional cristiana, es decir, darle una expresión política y organizativa a su entorno que les permitió estructurar en mejor grado las enseñanzas de la Reforma. Y la manera como floreció en sus primeros años la nación norteamericana es muy importante para nosotros estudiar, porque ahí hay elementos muy importantes para nuestras naciones, porque esas semillas de esos principios fructificarán en cualquier terreno donde sean sembradas. Y debemos recordar que el cristianismo siempre está bajo ataque. Satanás no le iba a dar vacaciones porque la reforma, sino que le entró con todas las herramientas contrarias. Sin embargo, ese periodo de la influencia reformada suiza a través de los puritanos ingleses en las colonias de Norteamérica, sobre todo en Nueva Inglaterra, es muy importante que uno estudie, porque esa es la expresión social y política de la aplicación de una cosmovisión bíblica en la realidad de la vida de una nación, no de iglesia, el tema de tener una nación. ¿Cómo estructuramos una nación de acuerdo a los principios de las Escrituras? Ese era su trabajo. Y no fue con el favor del poder, sino todo lo contrario. Debemos recordar que esa gestión de cosmovisión bíblica de las 13 colonias norteamericanas implicó una revolución y una guerra armada cuando las libertades públicas fueron retadas y los principios bíblicos de gobierno no se aplicaban. O sea, fijémonos el nivel donde tuvieron ellos que razonar la palabra de Dios. Niveles que usualmente nosotros no llegamos hasta ahí.
Y eso, estamos hablando de ellos en los años 1600. Y nosotros estamos en el siglo XXI y todavía no razonamos a ese nivel. Entonces, es importante cuando hablamos de cosmovisión bíblica aplicada, estudiar la historia colonial norteamericana de esos primeros siglos, que tiene una diversidad de corrientes protestantes, no es uniforme, pero todas ellas tenían en común la necesidad de echar hacia adelante una nueva nación con enemigos muy fuertes del otro lado del Atlántico. Muy bien, yo creo que podemos concluir nuestra sesión de hoy aquí. Sí. Perfecto, hermano Luisena. Gracias por la exposición de hoy y bueno, todas las preguntas creo que nos ayudaron a profundizar más en lo que se ha expuesto hoy. Realmente interesante, impresionante, importante. Realmente sí. Segundito, ¿qué material nos recomienda sobre las 13 colonias? Bueno, ahí no tengo un... Hay un libro. Sí. Bueno, no sé si tú lees en inglés. Yo traduzco. Rubén. Ya. Hay un libro que se llama Liberando las Naciones, Sí. que está en español, Sí. que José lo compartió con nosotros. Sí, sí. Y también Okay. hay un libro que se llama Los Santos Terrenales. Se llama en inglés Worldly Saints. En ese libro se describen las perspectivas sociales, políticas, eclesiásticas de los fundadores de la nación norteamericana. Y la descripción es que ellos eran santos, pero no santos celestiales, sino santos terrenales, que es lo que nosotros debemos ser. Bien. Santos, pero en la tierra, no santos en el cielo y entonces viviendo como diablos en la tierra. No. Buenísimo, gracias. Bien.